que Aminsa, la gigantesca productora de harina de maíz, y de Dina, el gigante de los autobuses. ¿Tú diriges ese grupo empresarial hasta antes de las elecciones? Bueno, antes y después presido promotora empresarial de Occidente, que efectivamente es una empresa familiar. Soy la tercera generación dentro de la empresa familiar, que empezó con una lavandería industrial. Mi abuelo era gerente de un hotel, el Hotel Roma en Guadalajara, y de 2 camiones Panoramex, con la primera empresa de camiones, digamos, para lo que ahora se conocen como pueblos mágicos. Iba a Chapala, Jijic, Tequila, etc. Y de ahí, y algunas inversiones, tenía algunas rentas para veteranos de la guerra de Corea y de Vietnam en Guadalajara. Y de ahí empieza el grupo a expandirse. Él muere muy joven, a los 43 años. No, mi abuelo. Mi abuelo muere a los 43 años y pues le toca a la segunda generación entrar, un poco como familia, pero también como equipo para salir adelante. ¿Qué edad tenía tu padre cuando muere? 16, eran 7 hermanos y su mamá embarazada de la más pequeña. ¿Y hereda esta mediana empresa? Sí, pues yo creo que pues quizá todavía pequeña, una pequeña empresa, y la crecen juntos como familia, sobre todo en el sector inmobiliario. Fuimos algunos de los grupos más disruptivos en entrar en temas de financiamiento a vivienda social, desde vivienda social, vivienda media, vivienda residencial. Tenemos pues algunos de los desarrollos inmobiliarios, digamos, más icónicos, tanto en temas de vivienda social, Altagracia, uno de vivienda, digamos, arriba de social. Altagracia se llama la compañía. No, Altagracia es uno de los desarrollos, el primer desarrollo inmobiliario que hicieron mis tíos por mi abuelita. Le pusieron Altagracia, es un fraccionamiento en Zapopan muy, muy popular y conocido. Y luego, pues, desarrollos que también han sido reconocidos por su plusvalía, Puerta de Hierro, Valle Real, etcétera, etcétera. Y luego, precisamente, nos permitió pues participar en empresas estratégicas nacionales como es Minsa, como es Dina, como es Almer, entre otras. Altagracia, ¿desde niña sabías que serías empresaria? ¿O soñaste también ser artista, deportista, señora de sociedad con mucho tiempo de ocio, haciendo obras benéficas? No, yo creo que desde luego siempre quise trabajar en las empresas de mi familia. Creo que el contacto de casi cualquier niño, el primer contacto que tenemos a un oficio, profesión o negocio, el que sea, pues es precisamente la familia. Nosotros de niños jugamos los sábados en la oficina, de adolescente pasamos a aprender ahí y bueno, de jóvenes adultos pues ya nos tocó estar trabajando ahí con mucho agradecimiento, con mucho orgullo. Bueno, naciste objetivamente en una cuna de oro. ¿Cuál es tu motivación para despertarte temprano cada mañana, ir a trabajar a la oficina, tener el estrés cotidiano de manejar un conglomerado de empresas? ¿Por qué? Bueno, a mí me encanta lo que hago y la verdad es que nosotros desde pequeños aprendimos a disfrutar nuestras responsabilidades. Yo creo que las responsabilidades no se sufren, se disfrutan. Y además estamos convencidos que lo que hacemos todos los días no solo mejora la familia, mejora nuestra comunidad y mejora el país. Tenemos la posibilidad y el gran privilegio de incidir en industrias que no solo son económicamente relevantes, son socialmente muy relevantes, ¿no? La harina de maíz que hace tortillas, la única marca nacional de autobuses urbanos y suburbanos, el almacén general de depósito más grande del país, desde originación hasta almacenamiento de gran parte del granel agropecuario en México. Temas de logística que vemos, la vivienda, que es un tema fundamental como derecho, pero también vaya como patrimonio, es casi el primer patrimonio que se tiene cuando se puede ahorrar algo. Pues gracias, pero fíjate que en muchas familias empresariales es una frase hecha decir, el Dios es la ganancia. O sea, las empresas están para ganar dinero. Y están para ganar dinero, pero están para crear riqueza holística. Al final el empresario, las empresarias, resuelven necesidades sociales.
La forma como tú consideras que agregas valor en un producto o en un servicio que haces es resolviendo precisamente necesidades. Y en ese sentido, tu valor agregado es o hacer algo que nadie está haciendo o hacer lo que todos hacen más barato, ¿no? Sí, Cualquiera sí, sí. de las dos son formas en las que las personas Clarísimo. o las empresas agregan valor. Y resolviendo necesidades sociales, pues desde luego se garantiza que se te reconozca un valor agregado. Y teniendo este valor agregado, pues generas ventas. Teniendo ventas, si el costo es más bajo, pues tendrás utilidades y al final logras que la vida de estas empresas sea más larga, siempre que conserven la pertinencia en los productos para la resolución de las necesidades o los problemas sociales y siempre que conlleves pues este tema de equipo. No es lo mismo un negocio que una empresa. Tú puedes hacer buenos negocios y no necesariamente ser un buen empresario. ¿No? Un buen negocio es comprar barato, vender caro. Una empresa es una persona moral, incluso jurídicamente. Sí. A esta empresa le das valores, le das misión, le das visión. Y la visión y la ambición deben de ir un poco de la mano. Ahora venimos de una época en México, la época del neoliberalismo, donde se crearon muchas fortunas en vista de la transferencia de monopolios del Estado, se convirtió en monopolios privados. Por ejemplo, el caso de Carlos Slim. Y venimos más recientemente, una crítica feroz a esas transferencias que se hicieron. ¿Cómo lo ves tú? ¿A qué estamos transitando? Bueno, lo primero que yo diría para ser completamente clara es que, por ejemplo, Dina era una empresa del Estado, Sí. que se vendió en el 89, precisamente a mi familia. No era una empresa con concesiones, no era una empresa, en ese momento era una empresa con monopolio, desde luego ya no es. Cuando se abrió para todos en lo particular. Pero yo diría que cada caso se debe de analizar, porque cada caso tiene sus particularidades, cada caso tiene sus méritos y cada caso tendrá sus desventajas también a posteriori, ¿verdad? En ese sentido, considero que, por una parte, a donde se está teniendo que transitar es pues al proyecto que la doctora propone un poco de prosperidad compartida. Déjame interrumpirte nada más para decirte, no es que yo, que no soy economista, es una dramaturga y también periodista, tenga esta crítica a la época neoliberal. Oí a Francis Fukuyama, uno de los pensadores del liberalismo económico más importantes de la historia, decir que la transición en México al neoliberalismo fue muy mala, fue mal hecha, fue irresponsablemente hecha y fue hecha nada más en beneficio de los empresarios. Y dice, a mí no me gusta lo que sucedió, no era lo que los neoliberales responsables pensábamos. Dices, ahora vamos, en vista de esto, ¿a dónde vamos? Sí, lo que dejó de ver, ¿no? Sí. Que un poco la crítica más grande es lo que quedó a deber. Sí. No lo que dio, sino lo que dejó a deber. Y en ese sentido, lo que dejó a deber, además del tema de desigualdad, además del tema que no resolvió el acceso a derechos para muchos, además del tema de los salarios mínimos, que seguramente tocaremos, etcétera, etcétera, es la falta de movilidad social. Sí, claro, ¿no? claro. Que, o sea, que causa incluso más frustración que la desigualdad y la pobreza per se. ¿Lo crees? Saber que como naces vas a morir. Sí. Y que la educación y que la profesión y o el oficio y o el negocio al que emprendas no te van a dar acceso a una mejor vida, o sea, hagas lo que hagas, Sí. Eso causa una frustración tremenda. 30 años de salarios congelados, eso fue el neoliberalismo para la clase trabajadora. No era necesario, ¿cierto? Bueno, se vio que se podía hacer distinto y que en adición a esto se fortalecía el mercado interno con esto, ¿no? Que el fortalecimiento del mercado interno,
que se dio Estos 6 años. últimos años, que se dio con base en un acuerdo que se hizo con empresarios, tanto lo de salario mínimo, donde los empresarios estuvieron de acuerdo, como la reforma a la ley de pensiones para que hubiera una aportación mayor, que es quizá la reforma más importante que se pasó, como la prohibición de outsourcing, más el beneficio de los programas sociales, porque fueron, digamos, otra vez, por una parte el compromiso que asumieron los empresarios, por otra el compromiso que asumió el gobierno de trasladar mucho del gasto al ciudadano, pues que fortalecía el mercado interno y en ese sentido generaba un círculo virtuoso hacia adentro. ¿No te sorprendieron los resultados de las elecciones en las capas más ricas del país? Es decir, todos esperábamos que la mayoría de los pobres votara por el gobierno, por la continuidad de un gobierno que les dio ayudas sociales. Y lo más sorprendente, arriba, que la clase, el 10% más rico de este país votó la mitad por la 4T. Primera pregunta, ¿te sorprendió ver los números, Altagracia? Pues, digo, dentro de mis empresas se hacen algunos análisis y esto no estaba segmentado, pero vaya, estaba muy marcada. El viernes último que nos entregaron resultados eran 29 puntos arriba. Sí. Entonces, era muy marcada. Creo que el apoyo que recibió la doctora Sheinbaum de los diferentes estratos socioeconómicos en el país habla mucho más del proyecto que del partido. Sí. Del proyecto de Claudia específicamente. Del proyecto de la doctora Sheinbaum que del partido. Desde marzo se pudo manifestar un proyecto que tenía pies, que tenía cabeza, que era sistémico, que era programático, que era criticable incluso, ¿no? Pero estaba ahí visible para que se pudiera mejorar. Y creo que eso, al final, las personas sí se informan. O sea, más allá de lo que creamos, las personas sí leen, sí se informan. Y los grandes empresarios, por supuesto. También lo hacen, claro. Con mucha más razón. A ver, te cuento una cosa, Altagracia. Yo estuve hace como 3 meses en Monterrey y estuve en la mansión de un gran oligarca. No voy a decir el nombre en la televisión porque me va a demandar. Pero era imposible sostener ninguna conversación con él en donde no derivara a la 4T, a López Obrador, y se pasara 5 minutos, así con todos en mi reloj, de despotricar. Todo estaba mal. Tú, como enlace de Claudia Sheinbaum con los empresarios, ¿te has topado con estos empresarios que todo lo ven mal de parte de la izquierda? Bueno, a ver, yo creo que en la Villa del Señor hay de todo, ¿no? La realidad es que hay de todo. Creo que son muchos más los que tienen problemáticas concretas con propuestas a resolverse. Nosotros hicimos cerca de 122 mesas de trabajos con diferentes cámaras, asociaciones, empresas tractoras. Y vaya, no hay empresas sin problemas, es parte de la vida misma de las empresas, ¿no? Y desde luego, pues parte del trabajo era escuchar cuáles eran las problemáticas, incluso cuáles eran las narrativas que no habían gustado. Porque más allá de las problemáticas concretas que se presentan, pues... Sí, el rollo de los pipís y los chairos. Bueno, hay narrativas para sectores específicos que causan molestia. Sí, claro. Y en ese sentido, pues era importante escuchar la molestia que estaba causando, también tener algún tipo de interlocución para entender, bueno, si había habido un reclamo que era válido, ¿no? O si era inválido y cómo podíamos trabajar para avanzar. ¿Y ustedes cambiaron de acuerdo a estas interlocuciones con la clase empresarial? ¿Diseñaron un nuevo proyecto de acuerdo a esto? ¿O fueron a explicarles qué iban a hacer? No, la realidad es que los diálogos por la transformación tenían precisamente 2 objetivos, conforme nos lo dijo la doctora y el doctor Juan Ramón de la Fuente. El primero era, desde luego, escuchar, y por eso se llamaba diálogos, escuchar a sectores no solo de la 4T, sino sectores que se hubiesen sentido invisibilizados, quizá perjudicados, etcétera.
Y segundo, enriquecer el plan de gobierno. Entonces, decir que había un plan antes de llegar, desde luego teníamos, pues cada uno de nosotros había redactado algún índice, cuáles eran las temáticas principales, los problemas estratégicos, los críticos, los programáticos, y conforme se fue avanzando en los diálogos se fueron incorporando pues las distintas problemáticas de los sectores. Y dices que eso es lo que convenció a ese 10% más rico. Pues yo creo que en muchos sí, porque el plan no era el plan de la doctora, no era el plan de Altagracia, era el plan que todos hicimos. Muy interesante. Te quiero preguntar sobre Claudia Sheinbaum y tu percepción de ella y, por supuesto, que nos hables de las empresas pequeñas, de las empresas medianas, de las grandes empresas y de la clase trabajadora en el siguiente segmento. Muy bien. Volvemos. Altagracia, no suena a izquierda latinoamericana esto. No suena. Me da ciertas reminiscencias del mejor PRI que tuvimos, pero sí del PRI, y no me da una reminiscencia de primero los pobres por el bien de todos. O sea, es otra actitud frente al empresariado. Bueno, los principios de primero los pobres siguen, continúan. La frase entera es por el bien de todos, ¿sí? Primero los pobres. Sí, sí. Entonces no es en perjuicio de alguien primero los pobres. No, y ya vimos que primero los pobres lleva mucho dinero circulante a la economía y la despierta. Que además no es que quieras menos ricos, es que quieres menos pobres. Esa es la realidad. Altagracia, Claudia Sheinbaum, por edad, podría ser tu madre. Sí, claro. ¿Dónde y cuándo la conociste? Bueno, lo he contado algunas veces. La conocí yo, ella no se acuerda, pero en una de sus audiencias ciudadanas para alguna licitación de transporte público, la primera vez que permitieron que entraran empresas asiáticas a concursar en las licitaciones públicas internacionales. Yo tenía algunos comentarios que hacer al respecto y fui a alguna de sus audiencias ciudadanas y esa es la primera vez que la vi, no conocí, sí. ¿no? Y más tarde después en el PASIC, que fue el pacto que hicimos con el presidente para ayudar a combatir la inflación después de la pandemia y la guerra de Rusia y Ucrania, precisamente pues personas en la cadena de valor de productos de canasta básica, que estuvimos entablando algunas conversaciones sobre el precio de la tortilla, los precios internacionales del maíz y algunas de las problemáticas específicas. ¿Te sentaste frente a ella o estaban en un auditorio con más gente? No, estábamos en un coche. Estábamos en un coche en Guadalajara yendo a eventos donde había más empresarios, pero pues ella quería entender más sobre la problemática, por qué había subido tanto el precio de la tortilla, qué se podía hacer al respecto, etcétera. ¿Y ella te vuelve a llamar o tú la llamas? Después de ahí, bueno, ella me comparte el celular y yo le mandé algunos Exceles y algunas presentaciones al respecto. Y luego nos reunimos en un par de ocasiones más en cenas de empresarios, etcétera. ¿Y qué impresión te causa, Claudia? Bueno, yo creo que es una mujer ética, es una mujer íntegra, es una mujer capaz, es una mujer comprometida y con convicciones. Creo que eso es lo que necesitamos. También es una mujer que sabe hacer equipos y lo hemos visto en los nombramientos de las semanas pasadas. Seguramente lo seguiremos viendo las próximas semanas. Bueno, una muestra de su flexibilidad es que te invita a ti a hacer la relación con los empresarios. Eres muy joven, eres mujer. En un ambiente, los empresarios, no decimos en vano empresarios, nunca decimos les empresarias. No, jamás, somos pocas, porque somos pocas. Sí, es un club de hombres, en su gran mayoría. ¿Crees que hay una dimensión femenina en el trato? Bueno, claro, absolutamente. Es mujer, es parte no solo de su perfil, es parte de su esencia, vaya.
Y se manifestará, sí, desde luego, no solo en su forma de gobernar, como dicen, es en el trato. En el Es trato. en el trato, es en las metas que se ha fijado y en las expectativas que ha puesto en todas las mujeres, de que se va a alcanzar la igualdad sustantiva de derechos para todas las mujeres y de oportunidades. No sabes cómo me hace soñar eso. Yo creo que si eso lo cumple Claudia, ya de ganada, ya tenemos un sexenio histórico, Sí. porque es uno de los dos ejes de desigualdad de este país y no veo ninguna resistencia en ninguna capa social, por lo menos manifiesta, a que no suceda. Pero eso sería un salto, si no se queda nada más en lo simbólico, si de veras se gana esta igualdad sustantiva que mencionas. Yo creo que lo empezaremos a ver en sus programas, ¿Y lo en crees que sus va a suceder? políticas. Yo creo que desde luego estuvimos la semana pasada precisamente en el evento con mujeres, se comprometió especialmente con las mujeres indígenas, con las mujeres más pobres. Su primer programa de política pública, incluso la primera reforma que ella quiere proponer es para que precisamente se les reconozca el trabajo a las jornaleras de 60 a 64 años y a las madres que trabajan en maquilas. Y esa es su primera acción. Algo dice. Sí, ojalá hablemos de los empresarios. Muy bien. Y por capas. Los grandes empresarios, los grandes causantes, los grandes oligarcas, ¿cuántos son? Son 100, ¿no? Son más o menos 100 en México. No son tantos, es un club pequeño. ¿Qué les propone el gobierno que viene? La propuesta que se hace de prosperidad compartida es para los más grandotes, pero también es para los más chiquitos. Al final en México, y aquí hablo un poco en vez de estratificarlo en MIPYMES y grandes empresas, las empresas familiares son arriba del 90% de las empresas en México. Son arriba Sí. del 76% de los nuevos empleos y más del 50% De las del que PIB. tú sabes mucho. Sí, bueno, y lo sabemos porque no son ajenas a nosotros. Seguramente alguien en tu familia es empresario. Sí, sí, sí. Y más de alguien en cada familia, pues tiene su propio negocio, changarrito, lo que sea, pero tienen su propio emprendimiento. Y en ese sentido, a las empresas familiares, sobre todo a las pequeñas en México, tenemos que ayudarlas mucho. Les va muy mal. ¿Cuál es el porcentaje de las que fenecen al año? 75% no llegan a los 2 años de las MIPYMES. Y entonces, antes de hablar de formalizar a estas empresas, porque pues es de las grandes cosas que te dicen 55% de tu economía es informal, antes de formalizarlas tenemos que ayudarlas. ¿Cómo? ¿No? Yo les digo que el plan C para las MIPYMES es capacitación, acceso a crédito o capital y comercialización segura. Crédito. Tenemos el crédito más caro del mundo. O sea, no estoy haciendo una metáfora. El más caro es el que no tienes. Sí. Y el 80 y tantos % de estas MIPYMES no tienen acceso a crédito. Claro, pero es que no pueden pedir a los bancos que existen crédito porque los intereses son prohibitivos. Bueno, no solo en los intereses, ni siquiera cumplen con los requisitos, ¿sí? Comprobantes de domicilios, trayectoria para que puedan corroborar. Vaya, mucho de esto es contabilidad de cajón. Abres el cajón, hay dinero, tienes dinero. Sí, No, claro. no tienes dinero, en ese sentido, pues hay que salir a vender más o lo que sea. ¿Y quién daría el crédito? Y en este sentido, pues hay varias opciones, ¿no? La doctora Sheinbaum ha mencionado los 5 pilares de inclusión, innovación, digitalización, vocaciones regionales y sostenibilidad. Dentro de la inclusión hay programas que van a estar definidos específicamente para las MIPYMES, donde cada uno de los actores juega un rol. La banca de desarrollo debe de jugar un rol principal, NAFIN desde luego, pero también Bancomext, porque no solo es otra vez dar el crédito. Tienes que capacitarlos y tienes que subirlos a cadenas de suministro, proveeduría o exportación, ¿no? Porque esa es la forma, pues de alguna forma, de garantizar que puedan seguir subsistiendo y que la capacitación sea en torno a algo, en torno a un proyecto. ¿Qué secretaría tendría esa función?
Bueno, la realidad es que para que el plan de prosperidad compartida funcione se requiere una colaboración intersecretarial brutal. Desde luego, economía es quien dicta política industrial, política comercial, política de atracción de inversiones, y en ese sentido, pues economía tendría que estar llevando voz cantante. Pero desde luego pues tiene que participar o tendrán que participar Hacienda, tiene que participar Banca de Desarrollo, y para que cumpla todo esto, pues habrá otras secretarías que tendrán que participar dentro del programa o la planeación para la inversión que hicimos, ¿no? Ordenamiento territorial, que ya anunciaron, Infonavit, etcétera, etcétera. Altagracia, no suena a izquierda latinoamericana esto. No suena. Me da ciertas reminiscencias del mejor PRI que tuvimos, pero sí del PRI, y no me da una reminiscencia de primero los pobres por el bien de todos. O sea, es otra actitud frente al empresariado. Bueno, los principios de primero los pobres siguen, continúan. La frase entera es por el bien de todos, ¿sí? Primero los pobres. Sí. Entonces no es en perjuicio de alguien primero los pobres. No, y ya vimos que primero los pobres lleva mucho dinero circulante a la economía y la despierta. Que además no es que quieras menos ricos, es que quieres menos pobres. Esa es la realidad. Sí. Y no, son diferentes tiempos, ¿no? 2018, 2024 es un distinto tiempo. Le está tocando a la doctora pues la posibilidad de que México tome la batuta, el liderazgo en la relocalización de cadenas de suministro. Hay la posibilidad de crecer como no se ha crecido en muchos años. Así es. Y lo único o lo prioritario para ella es que el crecimiento, que el desarrollo genere bienestar. Claro, lo que sorprende es que haya un proyecto ambicioso para el empresariado desde la izquierda. Sorprende, no tengo ningún juicio. Ojalá, además, a mí me parece que si todo el país crece, al mismo tiempo el empresariado es un factor importante para que crezca, no es un estorbo. De la inversión, el 92% es de la iniciativa privada. Sí. ¿No? Y entonces, pues desde luego debemos incentivar la inversión de la iniciativa privada. Y además de toda la inversión privada, pues arriba del 82% es inversión nacional. Y estos oligarcas que ya empezaron a pagar impuestos, no todos. Lo que me decía Raquel Buenrostro en una entrevista es que falta la otra mitad, tal vez la mitad que está todavía en la informalidad, pero pagan poco comparado con otros países. ¿No debería haber una reforma fiscal y que paguen los que más tienen más? La 4T de Claudia Sheinbaum ha dicho: vamos a construir magnas obras, vamos a concluir las que dejó inconclusas López Obrador, vamos a tener un sistema de salud, vamos a tener mejor educación. ¿No necesita recaudar más dinero el gobierno? A ver, la respuesta, si necesita recaudar más dinero y si se requiere una reforma fiscal, no es lo mismo. A ver. ¿Necesita recaudar más dinero? Sí. Sí. Pero todavía hay una oportunidad de recaudar sobre las mismas bases, ¿no? Digamos, no sobre los que ya están pagando lo que deben pagar, sí, sino los que no están pagando lo que deben pagar. Que son los que están en la informalidad todavía. Y bueno, hay un trazo y otra vez. Mucho de esta llamada informalidad es autoempleo, empresas pequeñas y medianas, pues que no pasan estos 2 años de vida, a quienes vamos a ayudar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay grandes empresarios que están en la informalidad. Y hay medianos y hay profesionistas que también operan en la informalidad. Ya me puse nerviosa. No, bueno, es que es muy fácil... No, yo sí pago impuestos. Vilanizar a los visibles. Sí, claro, ¿no? claro. Hay grandes profesionistas que están en la informalidad. Y sería terrible castigar a los que sí pagan. Y hay temas incluso... oportunidades de eficiencia en las aduanas, que es muy comentado, ¿no? Oportunidades de eficiencias en muchas otras partes que te permiten elevar los procesos recaudatorios
de forma importante. Sí se priorizan y sí se logra no solo el plan, sino la ejecución de estos mismos, que permitiría no hacer una reforma fiscal en los primeros años. Los salarios, la clase trabajadora, van a seguir subiendo el salario mínimo, va a seguir subiendo. Este sexenio subió un 30%. No más. ¿Más? Este sexenio subieron bastante más de 30%, sí. El salario al principio de este sexenio estaba pues casi en menos de 3,000 pesos. Ahorita estamos en 7,000 y pico, sin la zona norte, que la zona norte tiene un salario Qué bueno, ¿no? distinto. Fue buenísimo, fue buenísimo. Y hay que seguir subiéndolo. Y la idea es que siga subiendo. Ella dice nunca menos que la inflación. Te pregunto, Altagracia, ¿por qué? Digo, por justicia social, por supuesto. Tenemos salarios muy bajos todavía. Pero ¿cómo afecta a los empresarios? La frase hecha es: peso que no ganan los trabajadores, los ganan los empresarios y viceversa. Pero hay una visión macroeconómica más allá de subir los salarios y que le beneficia a toda la economía. Bueno, entre más dinero tengas en la bolsa, más puedes gastar. Y la realidad es que siendo sociedades de consumo, como lo somos, pues el dinero que ponen en tu bolsa programas sociales o el producto de tu esfuerzo, pues te permite después gastar en actividades tanto productivas como recreativas o de ocio recreativa, Claro. Ir a museos, ir al cine, viajar, ir al doctor. Sí, claro. Hacer terapias de rehabilitación si las requieres, etcétera, etcétera. Entonces, Altagracia, te pido una síntesis. ¿Cuál es la diferencia en, primero, los pobres por el bien de todos? Una propuesta que te debo confesar que a mí yo oía siempre la primera parte, hasta que vi los macrocifras de la economía y cuando vi los resultados de las elecciones. Dije, no, esto es una propuesta de macroeconomía también. Pero ¿cuál es la diferencia entre esa propuesta de la que venimos y prosperidad compartida? Bueno, es la continuación, ¿no? Es el llamado segundo piso, que para efectos económicos plantea continuidad en algunos principios: autonomía del Banco de México, finanzas públicas sanas, soberanía energética, fortalecimiento del mercado interno, combate a la corrupción, y luego novedad en el sentido de que en esta década, no solo en México, a nivel mundo, se regresó a la política industrial. Por mucho tiempo en México y en el mundo incluso estaba esta frase: la mejor política industrial es no tener política industrial, ¿verdad? Y ahora viene de regreso. Vemos a Estados Unidos con el CHIPS Act, con el Inflation Reduction Act, vemos a Brasil, vemos a la Declaración de Berlín recientemente, vemos a Francia tratando de hacer lo propio. Y la realidad es que la doctora tiene toda la intención de expresar una política pública industrial, comercial y de atracción de inversiones, que plantee una idea de país de largo plazo cohesiva, que te lleve hacia la meta de prosperidad compartida. No es solo, decir lo que no se puede hacer o lo que está mal o lo que genera malestar, sino cómo incentivamos el bienestar. Y eso lo explayará pues ella, y ahora también el secretario designado ya, Marcelo. De economía. Sí, claro, con una política industrial muy clara de largo plazo que tome en cuenta planeación, por una parte, planeación para la inversión, que el corto plazo no vaya a comprometer el largo plazo, pero por otra, que estos grandes hitos macroeconómicos que se pueden llegar de inversión extranjera directa, de ser el socio comercial de Estados Unidos más importante, de récord en el índice de desempleo, etcétera, etcétera, se puedan traducir en mejor acceso a derechos económicos, sociales y culturales para la gente. Mejor vivienda, mejor educación, mejor salud, mejor movilidad, etcétera. ¿Te quedas en el gobierno? Bueno, lo que la doctora y yo platicamos desde siempre, bueno, en un inicio era simplemente ayudar con el Plan de Desarrollo Económico Regional. Cuando concluimos eso, pues ella amablemente la semana pasada anunció la creación de un Consejo Nacional de Desarrollo Regional, desde donde precisamente me permite
participar con otras empresas o empresarios y empresarias Mientras y sigues con dirigiendo. universidades. Sí, bueno, la idea de que sea consejo y no que no haya, es que desde luego pues no seas funcionaria pública, ¿no? Y ella tendrá su formación en el gobierno, y yo les digo que entre presidentas nos entendemos bien. Hablemos de el nearshoring. ¿Dios o el azar ha puesto a México ante su mayor oportunidad, por lo menos en un siglo, ¿no? El nearshoring, la relocalización. ¿De qué tamaño es la oportunidad? Te lo pregunto de nuevo, luego de un corte, y te pido tu respuesta. Volvemos. Los ministros defienden la Constitución, y con una mayoría calificada para cambiar la Constitución, pues los ministros pues estarían avalando los cambios constitucionales o legales que vayan de acuerdo a una nueva reforma de la esa Constitución. Sería la fácil para Claudia Sheinbaum. Sería muy fácil. Entonces, ella lo dijo muy claramente hace 2 semanas en la reunión de empresarios. Dijo, toda mi vida he luchado para que el poder no se concentre ni en una persona ni en una institución. No voy a traicionar ese principio. Bueno, México y el nearshoring, ¿de qué tamaño es la oportunidad, Altagracia? Bueno, es la mejor oportunidad que tenemos para romper con los ciclos de reproducción de desigualdad y pobreza, y por eso tenemos que no dejarlo pasar, ¿no? Sí. Y en ese sentido, pues ella ha planteado la Estrategia Nacional de Relocalización, que toma todos los pilares, desde capacitación, la educación dual. Nuestro activo más grande es nuestra gente, ¿no? Desde luego el bono demográfico, pero no solo el bono demográfico. Y es también la meta, ¿no? O sea, porque claro. El Tratado de Libre Comercio anterior, pues se enriqueció mucha gente, no, se enriqueció muy poca gente, no se distribuyó, no se derramó, no hubieron cadenas de pequeñas empresas y medianas empresas participando. Supongo que tienen un plan que no vuelva a suceder ese error. Bueno, la idea es un poco aprender de experiencias pasadas, no solo en México, en el mundo, ¿no? Sí. La industrialización pues ha dado experiencias de cosas que quieres replicar y de cosas que no quieres traer al país. Y en ese sentido, pues ella dice, yo no quiero otra Ciudad Juárez, y lo dice con mucha claridad. Sí, claro. ¿No? Pero también dice, bueno, ¿y cómo transformamos a las ciudades que alguna vez fueron maquilas para que sean... si queremos una maquila especializada y también si queremos agregarle más contenido nacional. Y para eso, pues la vinculación con universidades y con academia, digamos, será fundamental. Y tan fundamental, pues vimos que con CONACYT se hace secretaría con Rosaura, porque precisamente la forma de tener inclusión y las formas de tener innovación y pasar de la manufactura a la mentefactura, pues sí es con metas progresivas de transferencia tecnológica, con incentivos para desarrollo e investigación y con vinculaciones mucho más estrechas entre precisamente la iniciativa privada, el gobierno y las universidades. O sea, en las cadenas productivas que cada vez haya más empresas mexicanas también es el plan. Bueno, desde luego que haya más cadenas, más empresas mexicanas, pero también que se agregue más valor. O sea, de los sectores primordiales dentro de nuestra economía, el sector agroindustrial, por ejemplo, el sector farmacéutico y de dispositivos médicos, el sector automotriz, el sector de semiconductores, donde hay la posibilidad de verdaderamente crecer a pasos agigantados, porque ya nuestra huella es grande, ¿no? Ya estamos dentro de los primeros 10 lugares en muchos productos en estos sectores. Pero si bien estamos dentro de los primeros 10 lugares en exportación de estos productos, el valor que agregamos, digamos, entre lo que se importa y lo que se exporta es muy poco. Hacemos ensambles, hacemos análisis, hacemos empaquetados, pero todavía nos falta hacer mucho más desarrollo y mucha más investigación.
Y desde luego eso no se va a dar de un día a otro. Ajá. Pero la idea sí es empezar a transitar. Y, por ejemplo, en el diálogo de alto nivel con Estados Unidos y con Canadá, donde precisamente en el CHIPS Act designaron en Arizona, están haciendo las obleas de los semiconductores. En México, mucho de lo que ya se está haciendo es el ATP, que es el Assembly, Testing and Packaging, que requiere también, es una máquina mucho más especializada y además da oportunidad a que las empresas que estén llegando también empiecen a hacer, y no quiero mencionar empresas por nombres, pero ya están poniendo centros de desarrollo. Pusieron uno recientemente precisamente en Guadalajara. Han estado con el acompañamiento del gobierno para que se pueda crecer, para que podamos capacitar mejor a los jóvenes que llegan a trabajar con ellos, para que puedan hacer programas en conjunto, carreras técnicas, certificaciones, etcétera. Y en eso se va a estar trabajando para que se pueda ir poco a poco transformando. O sea, se tiene que estar muy cerca de donde suceden las cosas. Y yo he leído sobre Corea, por ejemplo, que Corea aprovechó, como nosotros no, la globalización. Y mucho tiene que ver con un gobierno muy atento al terreno, lo que está sucediendo, qué necesitan los automóviles que se están armando acá, y también y quién lo va a hacer, y llamar a la gente que lo puede hacer. Pero también en Corea, pues ahora sí que no lo voy a endulzar, se robaron mucha tecnología. Aprendían y hacían sus propias empresas de automóviles. Bueno, aprendían a hacerlo. La ingeniería inversa no es un robo de No, tecnología. tienes razón. Es que como, si es mi lenguaje de dramaturga, o sea, ¿cómo se diría? Es transferencia tecnológica, de alguna forma. Aprendieron, sí, exacto, transferencia. Pero lo hicieron. En Corea era un proyecto del gobierno que esto sucediera. Ha faltado un poco de intención, Sí. ¿no? La inversión llega con intención. Y esa intención puede tener objetivos de riqueza holística y debe tenerlas. Y en ese sentido, teniendo una política industrial que precisamente incorpore estos principios a los programas que se establezcan, incluso a los incentivos que se den. Actualmente tenemos 2 decretos de incentivos fiscales. Tenemos el del corredor del transísmico y tenemos el de relocalización, que son de esta administración, y digamos que con eso se partirá el inicio de la próxima administración. Si se pueden vincular esto otra vez, uno de ellos particularmente atañe a la deducibilidad de inversiones o gastos en capacitación y en desarrollo. Si podemos incentivar esto, pues estas inversiones, porque la realidad es que invertimos muy poco en capacitación, Sí. en reskilling, en upskilling, y también en investigación, en desarrollo. Tenemos muy pocas patentes, aunque muchas creaciones. No es que seamos creadores de poco, es que muchas veces pues lo llevas a Estados Unidos a registrar, etcétera, etcétera. Y hay un acompañamiento del gobierno que se puede dar. Ahora suena como una secretaría lo que estás escribiendo. Sí, o sea, porque el nearshoring no van a ser unas cuantas empresas. Te pregunto, danos una visión. ¿Cuántas empresas van a llegar? ¿Cuántos puestos de trabajo se van a crear? ¿Qué tanto va a representar del PIB el nearshoring? Bueno, la idea es que se pueda crecer al doble, ¿no? Si estamos creciendo este año arriba del 2,5, pues la idea es que se pueda crecer al doble. Ajá. ¿En el tránsito de un año? No, el cuarto o quinto año. El cuarto o quinto año sí se hace todo lo que se tiene que hacer. La realidad es que hay grandes oportunidades, hay grandes retos, ¿no? Hay grandes retos. Y como la doctora ha dicho, y además muy bien dicho, que no quiere que nuestra competitividad se base en malos salarios o en bajos salarios, barata, sí. ¿no? Que por mucho eso fue lo que te hacía competitivo. Pues entonces hay el grande reto de 2 cosas, ¿no? Hacer que todo lo demás sea barato, porque cuando la mano de obra no es barata, entonces hay que hacer que los costos logísticos sean más baratos, y hay que hacer que los costos eléctricos o energéticos sean baratos, y hay que hacer que todo lo demás sea barato. Y por otra parte, pues desde luego hay que resolver los retos o los cuellos de botella que se han ido dando, porque yo, y lo digo mucho, somos la 12ª economía, pero en competitividad logística somos el número 66.
¿no? Entonces hay grandes inversiones que se tienen que seguir haciendo en infraestructura para que seamos más competitivos, sí, pero también porque nunca va a haber igualdad sin infraestructura. Claro. Y esta idea de que el mercado lo resuelve todo, pues no. O sea, cuando te falta infraestructura, quien construye es el Estado. Pues que es el estado de bienestar al que la doctora se refiere. Y entonces, ¿cuántos puestos de trabajo se calcula que se abrirán? Híjole, es que no me gustaría dar una cifra, pero es muchísimo, porque además, otra vez, ahorita nuestro bono demográfico, nuestra edad promedio, 29 años, en pocos años empezará a bajar. Sí. ¿No? Y entonces esto es algo que ahorita tenemos que ayudar a que los jóvenes transiten de forma exitosa de la escuela a su trabajo. 4.8% de desempleo, bajísimo. Bueno, incluso creo que ahora es un poco más bajo, ¿no? Tenemos el índice más bajo de la OECD. Sí, bueno, el número es de hace un mes. Sí, muy bajo. Muy bajo. Entonces, ¿qué podría ir mal? Bueno, no es que podría ir mal, ¿qué nos tenemos que asegurar que salga bien? Sí. Yo les digo seguridad en todas sus acepciones. Seguridad. Seguridad pública, seguridad jurídica, seguridad social, seguridad energética, seguridad alimentaria y seguridad hídrica. Nos tenemos que asegurar que eso vaya bien, ¿no? Y por otra parte, el tema y ya lo habíamos dicho, movilidad. La movilidad le duele mucho a la gente. Sí. Desde las 2 a 3 horas que pasan en el camión o el transporte público para ir y venir a su trabajo, Sí. Pues vaya, es que es otra media jornada laboral. Sí. ¿No? Y la movilidad social. Y la movilidad social. Sí, la sensación que puedes tener una vida mejor y que tus hijos van a tener una vida mejor. Y eso se tiene que lograr desde luego con mejor vinculación entre la educación y el trabajo, garantizando que el trabajo sí provea de pues que sea un trabajo digno, que tenga lo suficiente para cubrir tus necesidades y las de tu familia. Y luego con posibilidades de crecimiento, que solo te la da la capacitación. La oposición ya nos dijo que esta reforma judicial va a destruir el nearshoring, que Estados Unidos nos va a castigar por cambiar a los jueces y votarlos por voto popular, que también nos va a romper el TEMEC, se va a salir del TEMEC. ¿No has leído esos artículos? Bueno, a ver, la reforma judicial tiene 3 metas. La legitimidad, el combate a la corrupción, que la justicia sea pronta y expedita y que se conserve la independencia o que se fortalezca incluso la independencia del Poder Judicial. Sobre esas metas todos estamos de acuerdo. Hay una coincidencia en que se requiere mejorar la corrupción, en que se requiere mejorar son indiscutibles. El miedo es... La elección popular de jueces causa mella. Y la debe de causar si no se incorporan elementos suficientes que garanticen no solo el profesionalismo de las personas, sino la independencia y la idoneidad de las personas. Y lo que entiendo es que se estará trabajando en estos meses para precisamente poder dotar de elementos para que la reforma cumpla con todas estas funciones. Te pregunto, uno de los mayores temores y que es justificado de acuerdo a nuestra historia es que se vuelva presidencialista este país y que el Poder Judicial pues sea un lugar de trámite para lo que quiere pasar la presidenta. ¿No? Quiero hacer esta reforma, séllenmelo. No, ministros de la Suprema Corte, no revisen nada, séllenlo. Este es el temor. Y es un peligro real, ¿no? Si no se